Cuba se hunde, un barco al punto del naufragio. Entre otras noticias, se dispara el cambio en la bolsa negra hasta 60 pesos por $1. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba es un desastre, un Titanic, donde también chilla aquella orden que advierte a los pasajeros desesperados mantengan la calma. Me acosté anoche repasando algunos naufragios y hoy me levanté pensando en islas olvidadas en medio de algún océano y también en un mar breve. Pensé en islas que tienen las mismas apariencias que las víctimas de un naufragio. Hoy estuve pensando en una isla errante, en una isla sin rumbo, en esta isla que me acoge y me rechaza, en esta isla que tiene facha de una sombra. Anoche y esta mañana estuve pensando en mi pobre isla, tan aislada con tanta tierra firme y sentí pena. Esta mañana me levanté pensando en los naufragios y en los muchísimos náufragos que en el mundo real han sido. Hoy pensé también en los náufragos del cine y los que aparecen en los libros. Estuve cavilando sobre esas islas que tienen la misma apariencia de un naufragio y en las víctimas de esas desgraciadas islas. Hoy amanecí pensando en los que nunca llegan a ser náufragos y en esos que andan vagabundos por los mares, como aquel famoso holandés errante, el de la leyenda, ese que sería más visible luego de la ópera de Gardner. Hoy amanecí, como ya desde hace mucho, errante, pensando en quienes procurarán navíos seguros, convincentes, para procurarse otras vidas, otras realidades, otras bonanzas y también en los que ni siquiera se asoman a los mares. Hoy amanecí buscando un asidero que me pareció un desastre en la pantalla del televisor. Otra vez Titanic y otra vez miré en el barco de mi isla y a sus desgracias. Y es que a veces no puedo evitar hacer algunas asociaciones. Tanto pienso en mi isla que me sale luego en todas partes, incluso en la sopa, en la pantalla de mi televisor, en una película, en el barco que es protagonista de esta película. Y esta vez tampoco pude evitar las asociaciones, no conseguí evadir los sustos. Hoy he vuelto a ver un barco enorme en la pantalla de mi viejo y descolorido televisor, ese que también parece víctima de algún desastre. Y otra vez pensé en mi isla, esa que corrió la misma suerte que aquel buque fantasma de Gardner y también la misma suerte del Titanic que intentaba surcar el océano para llegar a Nueva York. Yo miraba el Titanic y pensaba en las balsas sobre las que pusieron sus vidas muchísimos cubanos apenas unos días antes del naufragio. Hoy miré zozobras y naufragios que no siempre son los mismos. Tampoco conseguí controlarme esta vez. Volví a hacer comparaciones. Volví a relacionar un viejo y triste suceso, real y ficcionado, con la historia de mi país. Hoy miré Titanic con apariencia de caimán y vi a toda su gente a bordo de aquel barco. Vi un país desangrado, un país repleto de abandonos, de escapadas, una isla que vive peligrosas travesías, algunas de lujos y otras de penurias, de excesos y escaseces. Vi esa Cuba de lujos, de hermosos camarotes, con comodidades que tanto hacen pensar en la zona cero. Y vi copiosas lámparas colgando de los techos, alumbradísimas, con incandescentes fulgones, pero también miré sótanos oscuros de bombillos ahorradores, eternos apagones, de vida triste y de casi muerte. Hoy miré Titanic otra vez y me pareció ver la película de Cuba. Hoy vi Titanic y no pude evitar, pensé en Cuba todo el tiempo y mucho más en ese instante en el que el barco tropieza con un iceberg descomunal. Pensé en nuestros múltiples tropiezos. Vi un barco y sentí el golpe, el choque descomunal contra una masa de hielo también gigante. Vi la colisión, el desastre y todas las calamidades que acompañaron sucedieron al desastre armando un desastre mayor, una hecatombe. Y es que Cuba, mi Cuba, también es un Titanic en medio del océano. Un Titanic donde los poderosos, como en la película, serán los primeros en abordar los botes al rescate, mientras la mayoría espera por la muerte, por el ahogamiento. Cuba es un desastre, un Titanic donde también se chilla la orden esa que advierte a los pasajeros desesperados, a los pasajeros pobres, mantengan la calma. Y eso siempre ocurre en medio del desespero, en medio de las adversidades y en momentos más trágicos, cuando están llegando a su fin las dictaduras. Solo que las dictaduras no tienen un trío de cuerdas para poner música final a un debacle. Eso en este Caribe deberá tener fanfarria, quizás sea mejor una conga, o será que tendremos luto, un luto largo y doloroso, un conteo de muertos y de vivos. Y no sé qué pasará, me gustaría creer que Cuba podría lucir un buen final, de salvación y sin muertos,
Me gustaría ver alguna vez la historia de amor entre el pobre diablo y una mujer que disfruta la vida del establishment, pero acá eso no sucede. Acá las mujeres cercanas al poder se juntan con los plebeyos. Yo miré en la televisión el desastre del Titanic y pensé en los desastres que vivimos en habitaciones lujosas y en pobres camarotes. El desastre me recordó a Cuba, es que la veo en todas partes. Miré al Titanic hundirse mientras sonaba un trío de cuerdas, vi a los malos siendo malos y a los desamparados siendo más desamparados. Miré a una madre que contaba historias de hadas a sus pequeños. Miré desesperos y traiciones, gritos, llantos sin sofoco. Vi a Ross suplicando a Jack que respondiera, pero él no respondió, se quedó mudo, muerto para siempre, y entonces escuché otra vez a Celine Dion. Mientras terminaba, mientras se divisaba la Estatua de la Libertad, yo miraba y creo que también lloraba y me preguntaba, ¿quería reconocer una película alguna señal que me permitiera divisar la libertad, que me insinuara cómo será el final, pero sin dudas llegará, y ojalá no tenga que hundirse la isla para que desaparezcan tantos males? Siguiendo con las noticias, se dispara el cambio en la bolsa negra hasta 60 pesos por $1. La moneda estadounidense cotizaba el día martes entre los 40 y 60 pesos cubanos, cifra muy por encima del cambio oficial de 24-1 establecido por el régimen castrista. Con el ordenamiento monetario en su primera semana, el precio del dólar ya triplica la norma oficial en el mercado negro. Según se pudo comprobar, la moneda estadounidense cotizaba el día martes entre 40 y 60 pesos cubanos. Con las nuevas medidas implementadas, la venta del dólar se ha convertido en uno de los negocios del momento. Sin embargo, en la isla todo tiene límites y las autoridades solo permitan llevar hasta $5,000 sin declarar. Cualquier efectivo que parezca destinado a la compra y venta de divisas puede ser ocupado. Tampoco existen alternativas, ya que el régimen solo entrega pesos cubanos. La semana pasada cambié $500 y me dieron unos bajos de billetes tremendos. Claro, lo cambié en la calle, en el mercado informal a 38 pesos. El Estado lo cambia a 24, pero las casas de cambio oficial. Pero en estos días parecen museo, nadie va ahí. Quienes puedan ingresar dólares a Cuba o hacerlos llegar a sus familias reciben muchos pesos cubanos, aunque no son muchas agencias que ahora mismo entregan la divisa, como sucedía previo a las sanciones de la administración de Donald Trump contra el conglomerado Gaesa y sus dependencias, que absorbían buena parte de la moneda fuerte. En peor situación están quienes no reciben remesas, ya que dependen única y exclusivamente de la red minorista de pesos cubanos, casi siempre desprovista de alimentos y artículos más demandados. ¿Cómo es posible que me paguen en una moneda y me cobren en otra? Los que no tenemos familia en el extranjero no somos personas, no tenemos los mismos derechos, lamentó una ciudadana residente en el municipio habanero de Cotorro. El régimen cubano atraviesa la peor crisis económica de los últimos 25 años, lo que ha obligado a la plana mayor del castrismo a aplicar medidas de choque, como la eliminación de subsidios y el aumento de precios de alimentos y productos de primera necesidad. Mientras tanto, Correos de Cuba, hay pocos CUC para pagar las remesas. Ellos, los funcionarios, que no tienen dinero para pagarnos porque con el cambio de moneda tienen que pagarnos en pesos y no hay. Desde los primeros días del año que recién empieza, la empresa de Correos de Cuba paralizó las entregas de remesas familiares enviadas desde el extranjero. Los funcionarios consultados en las oficinas de correo alegan que los camiones de las agencias de seguridad Transval llegan sin el depósito o no llegan. A finales de diciembre, la principal empresa gubernamental de servicios postales justificó la suspensión del pago con la llegada del día cero, que impulsó el CUP como única moneda oficial en la isla. Iniciando este mes de enero, las oficinas de correo que reciben el depósito en CUP ya no cubren con la creciente demanda. En las oficinas de correos, ubicada en la calle Obispo, varias personas que esperaban por la llegada del depósito de remesas declararon haber recibido la notificación desde el 28 de diciembre. El gobierno no estaba preparado para eliminar el CUC. El envío de remesas familiares a través de Correo de Cuba cobró auge tras el anuncio de las sanciones estadounidenses a compañías financieras como Fincimex y sus vínculos con el ejército. El envío internacional a través de la oficina estatal es de 25 hasta 24,000 CUP, según el cambio de la moneda actual. Correos de Cuba es la principal empresa del gobierno de servicios postales.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.